السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a responder a una pregunta que ha enviado un hermano llamado Samuel por email. ¿Vale? Inshallah, si vais a adamacademia.com/preguntas y dejáis ahí vuestra pregunta, trataré en un tiempo razonable de responder a vuestra pregunta y publicar un vídeo al respecto. ¿Vale? Muy bien, Samuel pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué Dios permite esta confusión? ¿No? En esencia, ¿no? Lo que lee textualmente el email es lo siguiente. Me compré un Corán traducido al español que empecé a leer y la verdad es que hay cosas muy interesantes. Pero luego aporta algunas de sus objeciones. Dice, hay existencia de civilizaciones desde unos 9000 años antes de Cristo, por ende, antes del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Obviamente lo que se desprende de este email es que Samuel, probablemente hay algunas cosas de la visión de la historia que enseña el Islam que no conoces, ¿vale? Te las voy a intentar explicar de la manera más resumida posible. Que haya civilizaciones desde antes de Muhammad, alayhi salatu wassalam, no entiendo dónde está el problema. O sea, desde nuestra perspectiva, Muhammad es el último de los profetas de Dios. Tiene que haber miles y miles y miles de años de historia antes del profeta Muhammad. Potencialmente decenas de miles, ¿no? Que sabemos que hay decenas de miles de años de historia anterior al profeta Muhammad. Entonces, continúa, ¿no? Samuel. Ya desde esas culturas sumerias, etcétera, se adoraban a dioses. Los sacerdotes subían a los templos ubicados normalmente en lo más alto de las ciudades donde recibían la orden divina que luego transmitían al pueblo en forma de reglas. El pueblo obedecía por temor a ser castigados. Vale, pero, presentas estos datos históricos como si supusieran un problema con la narrativa del Corán, mientras que nada más lejos de la realidad. O sea, la existencia de muchísimas civilizaciones, de muchísima historia humana y de muchísimos usos que se les ha dado a la religión. Estos son temas de los que el Corán habla, ¿vale? La gente ha cumplido, es decir, por ejemplo, hay sacerdotes que han hecho de mediadores con las divinidades. Los seres humanos han creado divinidades, ¿no? O se han imaginado poderes. Es decir, todas estas cosas están extensamente documentadas en el Corán como parte del desarrollo de las religiones, ¿vale? Y la función de los profetas, no solo Muhammad, sino a lo largo de la historia, ha sido paulatinamente redirigir al ser humano a lo natural, ¿no? Y a alejarse del culto y de la obediencia ciega a los poderes que existen en este mundo. Dice, ¿en qué nos diferenciamos ahora de esas primeras civilizaciones? ¿Por qué Dios Allah ha esperado tanto tiempo después para hacer las revelaciones? Y esto procede, me da a mí la sensación, de una creencia de que Dios empezó a hacer revelaciones en Arabia hace poco o algo así, ¿vale? Desde la perspectiva del Islam, lo que Dios nos dice es que ha enviado mensajeros fi kulli ummatin, a cada nación, ¿vale? Por tanto, de hecho, desde los inicios de la humanidad, ¿vale? Desde Adán, sobre él la paz, eso es un profeta, ¿vale? El ancestro de la humanidad actual cuenta como profeta en el Islam, así que Dios no ha esperado para hacer llegar revelaciones. A lo largo de la historia ha hecho llegar profetas a los diferentes pueblos, ¿vale? Obviamente ha habido intervalos de tiempo entre un profeta y otro, o a civilizaciones donde han llegado menos profetas, o lo que sea, o un pueblo se ha aislado en un territorio. Ha habido intervalos en los cuales a las personas no les ha llegado un mensaje limpio al 100%, de lo cual hablaré ahora. ¿Qué nos hace pensar que las revelaciones son provenientes de un Dios y no del ser humano, que como siempre ha querido controlar a las mayorías? A ver, la pregunta es legítima, pero uno tiene que buscar respuestas, no solo dejar la pregunta, ¿no? En otras palabras, ¿qué nos hace pensar? Desde la perspectiva del Corán, cada profeta ha traído pruebas. Es decir, si alguien viene y dice, os traigo este mensaje por parte de Dios, tiene que aportarnos una prueba concluyente, ¿vale? Y Dios nos dice en el Corán que todos los profetas, Dios les ha hecho llegar al bayinat, las pruebas definitivas y claras, ¿vale? Y en el caso del profeta Muhammad, esa evidencia concluyente es el propio Corán. Entonces, si es así que hay un Dios, prosigue, ¿por qué no da señales o directrices para que no haya tanta gente confundida? Ateos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, budistas, diferentes culturas politeístas y tantas religiones que existen a todo lo ancho y largo de este mundo. Aquí respondería de dos maneras. La primera de ellas es, realmente Dios sí que ha hecho llegar, ¿vale? Dios ha hecho llegar profetas y les ha hecho llegar con pruebas claras. Profetas de la antigüedad, ¿vale? Entre comillas, no tenemos
nada tangible, ¿vale? Pero sabemos que el último de los profetas, que es Muhammad, Dios le ha hecho llegar con el Corán, y el Corán es una prueba concluyente y clara. Por lo tanto, no es verdad que Dios no haya dado señales o directrices, ¿vale? Y esto es el punto 2, esto es la vieja historia de enchufarle a Dios todo, ¿vale? ¿Por qué hay confusión en el mundo? ¿Por qué Dios la permite? ¿Por qué los seres humanos la fabrican? Esa es la pregunta que yo haría. ¿Por qué los seres humanos se inventan paranoias? ¿Por qué los seres humanos no investigan la verdad más? Y se adhieren ciegamente a lo que su cultura les enseña. Eso es lo que tendríamos que preguntar, ¿vale? Es decir, si la responsabilidad de Dios es hacer llegar profetas y a esos profetas darles pruebas claras, ¿vale? Dios ha cumplido con su parte. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones y tanta confusión? ¿Por qué Dios no da señales claras? Realmente el Corán contiene evidencias claras y definitivas de que es la verdad que viene de Dios. Y yo he hablado con personas de muchas religiones y se lo he demostrado. Siguen con sus religiones, ¿vale? Cada uno, yo no me meto ya en las decisiones que toma cada uno. Pero que Dios no ha hecho su parte en hacer llegar pruebas claras, nada puede estar más lejos de la realidad, ¿vale? Dicho esto, entonces, ¿por qué hay tantas confusiones? Y hay muchos factores aquí, ¿vale? Uno de los factores es que hay gente a la que no le ha llegado información suficiente. Pero otros de los factores es que las personas nos inventamos cosas, nos inventamos creencias por diferentes razones. Cuando nos llega la verdad que refuta estas creencias, nuestro sesgo nos pide que confirmemos siempre las creencias que ya tenemos. Es decir, hay muchas explicaciones que no involucran a Dios, involucran a estos agentes con libertad de elección que somos nosotros, ¿vale? Esta pregunta la veo un poco errónea, porque siempre es ¿por qué Dios permite que haya muchas religiones? Estas religiones no las han traído los marcianos, nos las hemos inventado nosotros. Así que esa pregunta es a nosotros a quien hay que hacérsela. Vale. Luego dice, con lo fácil que sería dar señales o simplemente otra revelación para que la gente no esté confundida, y darles el derecho a creer en lo correcto y no dejar que se pierdan y que sean quemados en el infierno por no haber tenido la oportunidad de haber llegado a conocer la religión correcta. Vale, aquí hay dos puntos muy importantes. Lo fácil que sería dar señales o simplemente otra revelación para que la gente no esté confundida. Bueno, exactamente eso es lo que es el Corán. O sea, el Corán como última revelación descendió en un mundo en el que la gente se había montado muchas películas y muchas religiones, ¿vale? Y el Corán, ¿qué es lo que hace? Separar lo que es verdadero de lo que es falso. Separar lo que es servir a tu creador, ante el cual serás responsable, de servir a un montón de seres y fuerzas que hay en la tierra, bien sean iglesias, sacerdotes, ídolos, la tribu, la cultura popular, etcétera, etcétera. Esencialmente lo que el Islam hace es eso, y lo que el Corán hace es eso, resolver las disputas, ¿vale? Y eso es algo que el Corán menciona explícitamente como su propia misión, ¿no? Podríamos decir así. Por ejemplo, porque personas que siguen la revelación divina, como judíos y cristianos, se han disgregado en tantos trozos, ¿vale? El Corán hace estos diagnósticos. Hay gente que se ha pasado con la espiritualidad y no quiere seguir leyes. Hay gente que se ha pasado con la ley y no quiere reformarse espiritualmente. Hay gente que ha convertido la religión en una cuestión étnica y de orgullo étnico, como un sector de los judíos. Hay gente que ha adoptado ideas del paganismo, como en el caso de algunos cristianos, según las cuales es un salvador externo a ellos el que les salva, ¿no? Básicamente. Quiero decir, el Corán ha venido a resolver las dudas. Esta pregunta, lo fácil que sería dar otra revelación para que la gente no esté confundida y darles el derecho a creer en lo correcto y no dejar que se pierdan, es exactamente lo que ha hecho el Corán. Es exactamente del Corán de lo que estás hablando aquí, ¿vale? Una revelación final que aclara las cosas y que aporta toneladas de evidencia, para que luego no puedas decir que Dios no ha dado señales ni ha dado evidencias. Y si tienes más dudas sobre este tema, te recomiendo mirar mi serie Los signos claros. Es una serie donde hablo del milagro del Corán. Algún que otro vídeo puedes estar más de acuerdo o no, pero bastantes vídeos dan evidencia bastante concluyente de que el Corán no se lo puedes atribuir a Muhammad, alayhi salam. Y me quedan muchos vídeos por hacer de esa serie, si Dios quiere. Vale, y el desenlace, ¿no?, de este parágrafo en el cual dices que por qué Dios no les da el derecho a creer en lo correcto y no dejar que se pierdan y que sean quemados en el infierno por no haber tenido la oportunidad de haber llegado a conocer la religión correcta. Bueno, el Corán nunca dice que nadie se va a quemar por no haber tenido la oportunidad. De hecho, explícitamente Dios nos dice que no se castiga a nadie, si no me equivoco, esto es Sura 17, versículo 15, que no se castiga a nadie a quien no le ha hecho llegar el mensaje. O sea, varias de las cosas que dicen
lo que se desprende de este email es que sí, has leído el Corán y hay cosas interesantes, pero el mensaje del Corán hay muchos matices que no conoces, ¿vale? Porque todas estas preguntas son las que el Islam responde, ¿vale? Todas, una a una. El Corán es explícito en eso, ¿vale? No se castiga a quien no le ha llegado el mensaje. Y de hecho, muchos teólogos musulmanes básicamente claramente dicen la humanidad la podrías dividir entre gente que ha recibido el mensaje y lo rechaza, ¿vale? Es decir, los no musulmanes, y luego la gente que no ha recibido el mensaje. Y luego algunos teólogos dirían, bueno, pues hay una categoría de personas que han recibido el mensaje pero distorsionado, ¿vale? Y no lo han aceptado de la misma manera que nosotros, cuando recibimos información negativa de otras religiones, tampoco indagamos más, ¿vale? O sea que realmente el Corán no defiende estas cosas, ¿vale? Que planteas aquí. Luego añade, imaginemos tribus en medio del Amazonas. ¿Cómo pueden ellos actualmente saber del Islam o cualquier otra religión que sea monoteísta? ¿No tienen ellos derecho a ganar el reino de los cielos solo por estar en una parte del mundo tan aislada? La respuesta en el Islam sería, sí. Quiero decir, al final, obviamente, si tienes a una persona aislada en el Amazonas que se dedica a violar y matar, es una mala persona, ¿vale? Aunque no le haya llegado una religión, ¿vale? Pero si partimos de la base de que una persona es buena, ha hecho lo que ha podido o ha seguido tanta verdad como le ha permitido su entorno y su inteligencia, esa persona nosotros no creemos en el Islam que va a ser castigada porque no nació en el sitio correcto. Eso no es el Islam. Eso es las religiones de las personas son las que enseñan eso. Dice, ¿cuál es el propósito de Dios o Allah con ellos o con tantos humanos que también por su cultura geografía no les ha llegado la palabra de Dios o Allah? El mismo que con nosotros. O sea, si a mí me llega la verdad del Corán y yo la puedo aceptar o rechazar, puedo ser buena persona o mala persona, soy juzgado en función de todas las variables en las que yo me encuentro. La persona a la que no le ha llegado la verdad también es juzgada en función de sus variables, ¿vale? No es castigada por haber rechazado algo que no conocía, ¿vale? Eso es una noción incorrecta que tiene sobre el Islam. Vale, te recomiendo ahora varias de mis series, ¿vale? Para que puedas seguir indagando en esto. Porque lo que se desprende de este email es que hay puntos que no conocías del Islam, ¿vale? Entonces yo, del material que he hecho, creo que te puede servir. En primer lugar, tengo una serie llamada Antropología y el Corán, donde se habla del ser humano, en general, de las religiones y un poco de algunos temas que planteas aquí. Luego otra serie que te recomendaría es mi serie en YouTube, están estas series, Islam y las religiones, ¿vale? Creo que de hecho es la que más cuadra con muchas de las preguntas que estás haciendo. Y luego te recomendaría la serie Los signos claros, donde hablo del milagro del Corán. Porque si encajas todas las piezas del puzzle, como yo he tratado de responderte de manera rápida en este vídeo, o sea, verás que todas las preguntas que has hecho tienen respuesta, ¿vale? Y que de hecho algunas de las preguntas ni siquiera tienen que ver con lo que realmente enseña el Islam, pero sí con lo que enseñan otras religiones, lo cual me da a entender que das por asumidas cosas que has derivado de otras religiones, que es totalmente normal, ¿eh? No digo esto como una crítica, pero no son aplicables al Islam. Espero que de algo haya servido esta respuesta al hermano Samuel. Si tenéis alguna pregunta, podéis enviarla a adamacademia.com/preguntas. Os pido, eso sí, que lo expliquéis bien, ¿vale? Y ordenadamente, porque si no, me da a mí más trabajo de tener que desmontar la frase, ¿no? Barakallahu fikum, que Dios os bendiga.